En cada etapa de nuestras vidas podemos encontrar instrucción y corrección de parte de nuestro Dios en su palabra. Para los niños y jóvenes, por ejemplo, es la de obedecer a sus padres. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Para los recién casados, como otro ejemplo, es la de dejar a padre y madre y unirse a su pareja. Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Para los hombres casados, el mandato es simple: proteger a su mujer, porque la mujer salió del hombre. Génesis capítulo 2, versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Como el brazo protege el costado, así el hombre debe proteger a su mujer, como un boxeador que con sus puños protege su cara, pero con los brazos protege los costados. Y no solo debe de protegerla, pero debe proveer para ella y para los miembros de su hogar también. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Las damas, por el otro lado, deben someterse a sus maridos, porque esta es la voluntad de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. La palabra sujeta significa lo siguiente: sujeto, sujeta, que depende de otra persona o cosa, o está expuesto o sometido a lo que se indica. En este caso, lo que se indica son sus maridos. Efesios capítulo 5, versículo 22, ahora quebrantado. Las casadas estén y dependan de, al igual que someterse a sus propios maridos, como al Señor, o así lee el margen. Con esto dicho, los abuelos también tienen una gran responsabilidad, no la de controlar la casa de sus hijos, como muchos erróneamente hacen, pero la de ser buenos ejemplos para sus hijos y para sus nietos. Tito capítulo 2, versículo 2. Que los ancianos, aquellos con edad y experiencia, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y no solo deben ser buenos ejemplos para la nueva generación que se levanta, pero deben ser buenos maestros también. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, esto es, a tus nietos. Viejos discípulos, en salida de este mundo y de camino a uno venidero, deben comportarse de una manera digna a la fe que ellos representan, para que la palabra de Dios no sea blasfemada por aquellos que no tienen fe o que son más jóvenes en la fe. Tito capítulo 2 versículos del 4 al 5, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hombres y mujeres de edad avanzada deben comportarse dignamente de acuerdo a la fe, y no pensar que por el simple hecho de que ellos ya están viejos, esto los excusa a una conducta desenfrenada. No, mis amados, pero todo lo contrario. Los de la tercera edad deben mantener un comportamiento moderado y con sus propias vidas ser un ejemplo, tanto para sus hijos como para sus nietos. Tito capítulo 2, versículo 2. Que los ancianos, los hombres con más experiencia y edad, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Los ancianos deben ser útiles para aquellos que son más jóvenes, tanto en edad como en la fe, tanto para instrucción como para corrección. Libertinaje, en su propia definición, es algo sumamente pecaminoso y sumamente provocativo hacia nuestro Dios de parte de cualquiera que lo cometa, pero específicamente de aquellos de edad avanzada, que tanto por sus años de instrucción como años de experiencia deberían ser un ejemplo para los jóvenes de lo que es integridad, seriedad y santidad. Tito capítulo 2 versículos del 7 al 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad,
seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo de que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Muchos intentarán burlarse de usted y de su fe, pero si andamos prudentemente, haciéndonos a nosotros mismos un ejemplo de buenas obras para otros, especialmente para una nueva generación que no lo conoce a Él o que no le importa, nuestros actos traerán gloria a nuestro Dios y vergüenza a aquellos que desmienten nuestra fe. Tito capítulo 2 versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Es la responsabilidad de todo creyente de ser maestros del bien y no hacedores de la maldad, y mucho menos predicadores de libertinaje. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Los siervos del Dios único deben gobernarse bien, con un temperamento moderado y prudente, como uno que sabe gobernar sus deseos y pasiones. Tito capítulo 2 versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Aquellos llenos de años deben estar llenos de gracia y de bondad, llenos de un amor sincero y ser maestros de fidelidad, porque no es suficiente saber hacer el bien, hablar bien y o prometer bien, pero debemos hacer el bien constantemente. Santiago capítulo 1 versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y si sabemos hacer el bien, debemos enseñarlo, especialmente a una nueva generación de cristianos, como un corredor cuando le pasa la batuta a su compañero en una carrera de relevos. Tito capítulo 2 versículo 4. Que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Esto es, enseñarle a las jovencitas a sacrificarse por sus maridos y por sus hijos, porque el amor requiere sacrificio, como un verbo requiere acción. O en otras palabras, la generación antigua debe enseñarle a la venidera a sacrificar sus sueños, sus talentos y habilidades por los deseos de Dios. Y el deseo de Dios es que las madres críen a sus propios hijos, esto es, que los instruyan, tanto en la matemática como en la bendecida palabra. Proverbios capítulo 31 versículo 26. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Viejas maestras de lo bueno deben enseñar a las jóvenes a ser maestras de lo bueno, y una generación enseñándole a la próxima las leyes y las misericordias de Jehová. Salmos capítulo 102 versículo 18. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará al Señor. Las ancianas deben enseñar a las jovencitas prudencia, lo contrario a lo que se puede encontrar en una muchachita, que es vanidad e insensatez. Tito capítulo 2 versículo 5. Que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Jóvenes, tanto del género masculino como el femenino, van a ser atraídos por la vanidad de este mundo y gobernados por sus propias pasiones, y por ende deben ser instruidos a bien temprana edad, mucho antes de que ellos deban ejercer sus responsabilidades, tanto con Dios como ante el prójimo. Salmos capítulo 78, versículo 4. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Una anciana del Señor, enseñarle a una jovencita discreción y prudencia, es enseñarle a ésta a apartar su pie del mal y liberarla de la esclavitud de este mundo, mientras que la pone en dirección hacia el Señor. Proverbios capítulo 2, versículo del 11 al 12. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para liberarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Y ahora que esta jovencita ha sido instruida en el temor de Dios y en el bien hacer, ahora ya está preparada para ser una mujer de bien y ser una bendición para una futura generación. Proverbios capítulo 14, versículo 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. En conclusión,
Nuestros cuerpos envejecen y se ponen frágiles con el tiempo, pero aún así Dios espera frutos de sus hijos, aún en su vejez. Andar fielmente con Dios durante el transcurso de la vida trae sabiduría y entendimiento que debe ser compartido a una nueva generación de creyentes, como un viejo árbol que en el transcurso de los años trae una mejor cosecha. Salmos capítulo 92, versículo 14. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Y recuerden, si usted es un verdadero creyente y sangre está corriendo por sus venas, es porque el Señor no ha terminado con usted. Él lo quiere usar usted hoy, aún en su avanzada edad. Recuerden que el Señor requiere fruto de todo árbol que continúa plantado, no sea que dentro de nuestra vagancia e insensatez demos malos frutos. Y como dice en Mateo capítulo 7, versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Terminemos la carrera bien, como si solo hubiera un ganador y un solo premio. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde siempre.